Hola, doctora. Muy buenos días, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles la sexta sesión del curso MOOC de arbitraje con el tema Identificación de precedentes relevantes y legislación aplicable, que será desarrollado por el doctor Hansel Salinas, quien es abogado por la Universidad Científica del Sur, máster en Corporate Compliance. También es especialista en arbitraje internacional por la Cámara de Comercio de Antioquia, Colombia, jefe legal de diversos proyectos al interior del país. También es profesor de Derecho Procesal invitado en varios países. Muchas gracias, doctor. Queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor responderá como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos muy honrados de contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias, gracias con todo, gracias por la oportunidad, ¿no? De estar ante este tipo de competencias, ¿no? Quisiera dar un performance sobre esto. En mis tiempos, hablo de mis tiempos porque hasta que no sé si se está grabando el estilo, pero yo preferiría por algunas cosas que voy a decir en toda la conferencia que no se grabe o que no quede. Esto, antes de esto quisiera saber el mudo, son de un solo lado. Ambas partes están participando en esta clase. Ustedes representan algún tipo de circuito universitario, necesitan una estrategia legal o cuál es el mecanismo que están manejando ustedes, porque en coordinación interna me han mandado un caso, ¿no? Hay un caso sobre un incumplimiento contractual. Así que quisiera saber más al respecto, ¿no? De ustedes, más al respecto sobre su saber y entender que hasta como ustedes están del lado demandado, es un grupo mito, voy a partes o cómo va a ser el esquema que estamos manejando. No sé si puedo responderme esa pregunta o es una clase libre el cual yo debería de una u otra manera especificar el tema. Sí, doctor, le vamos a dar el uso del micrófono a todos para ver si alguien quiere también compartir algo. En breves No, estamos admitiendo. o sea, la pregunta como que es un poco más directa con la institución, ¿no? ¿Nosotros estamos de algún lado de las partes que van a participar en el mutuo o es una clase libre que puedo especificar desde los ámbitos de la resolución contractual hasta el reglamento de arbitraje, la Convención de Viena, tengo que explicarlo directamente o algo por el estilo, ¿no? No, doctor, es libre, es libre. La clase es como usted Ah, lo ya. disponga. Sí, sí, doctor. Ah, ya. No, si es así, no hay problema, vamos hacia adelante. Eh, Como pueden ver, mi homenaje curricular no es, nunca estoy inclinado al sector público, así que la perspectiva que de una u otra manera pueda darles yo a ustedes es una perspectiva pro inversión. Es una perspectiva que va a favorecer mucho al sector privado, porque mi postura y política económica es así, no, una ideología que está muy lejos de la religión, pero vamos a adecuarnos respecto a lo que nosotros tenemos en la actualidad. Si bien es cierto, nosotros tenemos un caso, pero hay que determinar los precedentes y los acuerdos, ¿no? Cabe resaltar de que estos precedentes sobre la resolución de contrato o el incumplimiento, porque hay que sincerarnos con nosotros mismos. Me han mandado un caso, y este caso obviamente trata de que una empresa A incumple ciertos aspectos contractuales dentro de la empresa B, y eso ocasiona un conflicto. Antes de obtener un conflicto o antes de explicar el proceso en su puridad posible desde un ámbito teleológico, vamos a hablar sobre el tema del contrato, porque tenemos que estar muy ubicados sobre qué cosa vamos a pautear
vamos a litigar y hay que ver qué hacer. Obviamente va a ser así. Entonces, discúlpeme. Hay que hablar sobre el contrato y sus reglas generales en materia contractual. Tenemos entendido que el Código Civil peruano, en compatibilidad con la mayoría de códigos, hablando del contrato, hablando de la primera fase del contrato, luego vamos al tema del proceso, luego arbitraje y luego las normas particulares como la Convención de Viena, que es, dicho sea de paso, es una normativa aplicable dentro del caso que ustedes tienen. El Código Civil peruano, al igual que varios códigos civiles, se adscriben a nuestro sistema, que es el sistema romano, o romano-germánico, romano-germano, pero siempre va a adoptar una noción pandendística, ¿no? Respecto al contrato. ¿Por qué? Porque para saber contratos tenemos que saber acto jurídico, el artículo 140 y 100 del Código Civil, pero para saber en la puridad qué es un contrato y cuáles son los efectos jurídicos de algún tipo de incumplimiento, sea total o parcial, tenemos que remontarnos al artículo 1351, 1351, ¿no? Que habla que contratos de acuerdo de una o dos partes que crean, regulan, modifican o extinguen una relación jurídico-patrimonial. Sabemos eso, pero como puede verse, esta definición va a guardar puridad o similitud del mismo cuerpo normativo. Lo que, si ustedes leen el 1351 del Código Civil y hacen un examen o análisis de compatibilidad con el artículo 140, habla que el rectus negotium, el artículo 140 señala que viene a ser la manifestación de voluntad. Entonces, el contrato es un tipo de acto jurídico el cual regula una serie de supuestos de hechos relacionados con la voluntad. Y la voluntad tiene ciertos requisitos que tienen que ver dentro de la convergencia de la licitud, ¿no? El acto jurídico tiene que ser lógico, físico, objeto jurídicamente posible, entre otras, ¿no? Entonces, eso remonta, pero la matriz del acto, como el contrato de la manifestación de voluntad, y esto le va a ser muy, pero muy, muy a futuro, porque en muchas materias, por ejemplo, yo recuerdo, nunca he participado en ningún MUT, honestamente no creía en esas cosas, pero en alguna oportunidad observaron un medio probatorio de contrato que presentó una de las partes. ¿Por qué? Porque ese contrato no tenía fecha cierta al no estar legalizado. Entonces, ¿el contrato para perfeccionarse necesita una legalización o simplemente necesita una manifestación de voluntad? Legalización hablamos sobre aspectos notariales, registrales o aspectos de fecha cierta como medio de comunicación o alguna red masiva, según lo regula el Código Civil. Sin embargo, esa observación al medio probatorio fue admitido por el tribunal arbitral, curiosamente, ¿no? Expertos en arbitraje, más no expertos en proceso o prueba. Es así, porque para primero hablar de arbitraje hay que ser neta o puramente procesalista. Eso fue lo que pasó. No admitieron el contrato porque el contrato no tenía una legalización, por tanto no era válido. Pero el Código Civil no dice lo contrario. La validez de un contrato se perfecciona con el acuerdo de uno o más partes. El 140 que te dice un acto jurídico es válido cuando existe manifestación de voluntad. Yo ahora puedo hacer un trato verbal y es válidamente correcto. Aunque digan que no, que en Perú existan aspectos formales, materiales, entre otros. Incluso tribunales constitucionales como los de Colombia han regulado que el perfeccionamiento del contrato se puede dar hasta con el dedo arriba del WhatsApp. Se puede hacer. Hay vertientes actuales dentro de la ciencia teológica del derecho que explican cómo se da el perfeccionamiento de un contrato, que va mucho más allá de un escrito, va mucho más allá de una firma o va mucho más allá de una legalización. El contrato siempre se va a dar por manifestación de voluntad.
tiene que tener en cuenta porque la manifestación de voluntad va a regularse en todos los aspectos de la vida y los libros del Código Civil. Así que tener eso en cuenta. Esto, esta comparación del 1351 con el 140 del Código Civil obedece a que el contrato, al igual que un testamento y la promesa unilateral, la adhesión posiblemente, cabe dentro de una categoría general de acto jurídico o negocio jurídico, ¿no? Entendiendo de que existe una manifestación de acto vinculante por la cual van a establecerse reglas jurídicas cuya actuación dentro de la ley, ojo, han habido casos incluso que alguien vino con un documento que era dueño de la luna, por ahí el que es estudioso investigador del Código Civil puede corroborar lo que le digo, que existió un caso en 1950 y pico, el cual alguien tenía las escrituras de la luna, ¿no? Pero según una regla del Código Civil, existía voluntad, sí, pero no existía el objeto jurídico y físicamente posible, ¿no? Entonces, estas reglas jurídicas o esos actos vinculantes tienen que permitir, uno, la satisfacción y dos, la preclusión dentro de los aspectos sustantivos de la ley en sí. Entonces, estos contratos crean, transfieren, regulan, modifican, extinguen diversos efectos jurídicos como acto de voluntariedad. Hay libertad contractual y libertad para contratar, ¿no? Respecto de los actos de autonomía privada propiamente dicho. Estos principios de la autonomía están regulados incluso constitucionalmente. Existe la libertad para contratar y la libertad contractual dentro de la jurisprudencia del TC incluso. ¿Sobre qué vamos a contratar? Entonces, en ese entonces o en esa misma línea, tenemos que referir que el contrato es una categoría más amplia del acto de autonomía privada o negocio jurídico sobre actos que A dispone sobre B aspectos de una propia esfera jurídica. Para terminar, el artículo 351 se constituye el concepto de contrato a elementos de acuerdo, partes, creación, transferencia, regulación, modificación y un efecto jurídico patrimonial. Entonces, al analizar ustedes su medio probatorio, porque obviamente si es un incumplimiento contractual, obviamente que tienen que estudiar el contrato, ¿no? Que tiene que haber partes. Dos, una creación jurídica, sea de regulación, modificación o extinción, tienes que regular cuál es el tipo de acuerdo y cuáles son los efectos de ese acuerdo, porque bajo los efectos de este acuerdo es donde ustedes van a identificar el incumplimiento por el cual ustedes van a ir a arbitraje. Punto. Simple y llano. Entonces, para repetir, para estudiar un contrato, para determinar su causal de incumplimiento para que ustedes se vayan a arbitraje, tienen que saber el tipo de acuerdo, qué acuerdo van a llegar sobre las partes, porque incluso si son empresas, debería haber qué cosa haber por principios formales, vigencia de poder, un poder otorgado por escritura pública, tendría que haber un poder de representatividad y firmar la empresa a través de su representante tal. Entonces, si tú tienes una empresa y este representante de un poder simple, obviamente existe una excepción. ¿Una excepción por qué, profesor? Por ausencia de legitimidad para orar, porque esta persona no es legítima para poder interponer acciones procesales. Eso lo veremos un poco más adelante con una técnica más pura y más rico en ese aspecto que pueden ustedes desarrollar. Luego de saber el acuerdo, las partes, tenemos la creación de derechos que se va a modificar, crear, regular o extinguir. Y luego tenemos que estudiar el efecto jurídico patrimonial. Entonces, para hablar de acuerdos, de una manera más rápida para irnos ya a la puridad arbitral, el acuerdo implica que hay una decisión adoptada y esa decisión adoptada dentro de la relación intersubjetiva pueda satisfacer las necesidades del sujeto A y sujeto B, ¿no? Técnicamente, atendiendo a esto, es que este acuerdo implica un acto de voluntad y plurisubjetiva. El acuerdo representa confluencia, coincidencia de dos declaraciones, comúnmente ofertando y aceptando
propiamente dicho, en esa intercalación. El contrato es un acto de decisión, ¿sí? Una decisión que no excluye alguna posibilidad de que puedan querer algo distinto, porque si no hubiera algo distinto, no existiría incluso la teoría de la nulidad y la anulabilidad cuando un contrato nace muerto o un contrato muere en el camino. Eso, imagino que lo que deben saber aspectos sustantivos para poder nosotros determinar a nivel procesal que es la vía del arbitraje. Entonces, el contrato, manifestación de voluntad, un acto consensual, tiene que tener definitivamente formalidades, pueden ser subsanables o pueden ser insubsanables. O cuando sean subsanables y no lo subsanan, puede derivar incluso en la improcedencia, si vamos a hablar de niveles procesales. Entonces, ya sabiendo nosotros de el contrato, o ya sabiendo la naturaleza de la autonomía contractual, el relativismo y entre otras cosas, hablaremos sobre los actos jurídicos por incumplimiento. Entonces, para no dar tantas vueltas o para no hablar de la puridad contractual o para no saber la legislación aplicable porque tenemos en cuenta que es el 1351 quien va a regular los contratos, el incumplimiento básicamente se da cuando A y B logran una manifestación de voluntad, un acuerdo, y este acuerdo es incumplido, sea porque, según su caso que tienen en su PDF, eh, no sé, no llegaron las facturas a tiempo, no llegó la carga completa, entonces, como pueden saber, a nuestro modesto saber y entender, se está incumpliendo una parte del contrato. Al incumplir una parte del contrato se entiende que están incumpliendo la satisfacción de nuestras necesidades. Entonces no podría seguir así y cuando existe un conflicto a nivel intersubjetivo, aparece una controversia a nivel jurisdiccional, si queremos llamarlo así, porque existen tres tipos de justicia al final, ¿no? La judicial, la militar y la arbitral, que también es igual de reconocida que las otras justicias. Entonces, hablaremos ahora, ya hablando de procesos y por qué de otra manera se incumple, terminaremos sobre el incumplimiento de contrato, ¿no? Que acabaría en una resolución o posiblemente una rescisión si es por acuerdo de ambos. La resolución de contratos es un remedio. ¿Y por qué se le llama remedio? Dirán, se llama remedio porque de una otra manera, al igual que, bueno, eso es algo básico que voy a decir, pero al igual que un remedio médico cura alguna dolencia o falencia de la persona, los remedios jurídicos curan o subsanan las falencias que hay dentro de un acuerdo, ¿no? Si ese acuerdo se rompe, obviamente tendremos que autonomizarlo y dejar la otra parte de lado. Entonces, la resolución contractual es un remedio previsto por el ordenamiento legal peruano en este caso, que hace frente a determinadas situaciones patológicas, ¿no? Que presentan durante la ejecución de un contrato. Entonces, hablamos sobre la figura jurídica que se da cuando durante la ejecución del contrato suceden diversos tipos de cosas que ocasionan este incumple o pueden quebrantar esa satisfacción de necesidades. Entonces, la resolución para saber sobre el tema constituye una de las formas en el cual se manifiesta una ineficacia de acto jurídico en todo el sentido estricto. Incluso abarca algún cierto tipo de hipótesis en el cual negocios jurídicos relevantes y válidos puedan sufrir de dolencias o falencias a niveles futuros, ¿no? Entonces, en aspecto de disciplina jurídica, la resolución proviene de una disfunción o un desequilibrio sobrevenido en este nexo de reciprocidad. Si un ejemplo básico que podemos dar al respecto es que la institución me contrata para yo dictar un año clases para ustedes y yo al mes siguiente dejo o vengo de una manera interdiaria, lo que van a hacer
lo que van a hacer es hacer la resolución de contrato en contra mía. ¿Por qué? Porque yo he venido incumpliendo. Yo no he venido cumpliendo mi trato, no cumplí mi acuerdo, no pude satisfacer la necesidad en función a la institución que tuvo sobre mí. Entonces, hubo un incumplimiento de una parte. Como también puede haber un incumplimiento por imposibilidad sobrevenida o excesiva onerosidad de las prestaciones, que son otros aspectos del cual se puede resolver el contrato. Pero en este caso, en particular, hablamos de un incumplimiento, ¿no? Entonces, que dicho sepa, es una parte del derecho protestativo de resolver un contrato, ¿no? Si leemos doctrina de Judicia, de Sati, de Scalfi, doctrina italiana con el cual se construye materia civil contractual, al menos, incluso materia penal, que son muy buenos los italianos, determinamos que sí, ¿no? Incluso a niveles procesales, ahorita cuando hablemos de proceso, hablaremos de Chiovenda, de Carneluri y demás, ¿no? Demás autores que han construido lo que el proceso es hoy en día, incluso dogmáticos procesalistas actuales, como por ejemplo el profesor de la Católica Giovanni Priori, que dicho sea de paso también es un excelente árbitro. Él sigue mucho la ideología de Priori, no, perdón, de Chiovenda, de Carneluti, entre otros, ¿no? Entonces, hablaremos sobre la resolución por incumplimiento de un mecanismo de tutela para acceder a la jurisdicción arbitral. Entonces, aquí cerramos la parte de incumplimiento. Entraremos ahora a los aspectos de el arbitraje antes de irnos a las normas en particular. Bien, para saber el arbitraje tenemos que hablar de teleología, porque si no saben teleología, va a venir cualquier persona y va a creer que porque lee el Código Procesal Civil o la ley de arbitraje, o porque la ley de arbitraje van a interpretarlo solamente de forma literal, van a olvidar cuál es la médula interpretativa del dogma procesal, que eso es lo que muchos se confunden, de hecho. La gente confunde mucho niveles, incluso he visto niveles procesales que cometen errores groseros, incluso dentro de aspectos de valoración de prueba. Entonces, tengan en cuenta, y este es un tema que quiero ser enfático porque muchos quieren hacer arbitraje sabiendo la ley de arbitraje y por ahí que te sepan muchos, el LSE, ¿no? La Ley de Contrataciones Públicas. Y por ahí, para poder separarse de la chusma, han creado su vertiente de derecho de la construcción, ¿no? Entendiendo de que la construcción es la parte ejecutoria del saneamiento, que es otra cosa, pero por ahí hay mucha gente que quiere independizarse como si Perú tuviera una industria económica de construcción, que no es una crítica, pero por ahí la gente se quiere independizar, hacer JRDs o dedicarse solo al arbitraje, pero a la hora de la hora, a veces, bueno, hay mucho que decir, pero la institución me está grabando en realidad, así que no voy a decir mucho porque no quiero herir susceptibilidades. ¿Ya? Para hablar de proceso, tenemos que hablar de teoría general del proceso. ¿Cómo llegamos a un proceso? Esto quiero que tengan claro, porque esta explicación es la explicación más fácil de cómo entender el fenómeno procesalista en la actualidad. En la actualidad sabemos que hay una sociedad que crea muchas necesidades. ¿Entienden la teleología del función procesalista? La sociedad crea necesidades. La necesidad la adquieren las personas. Cada persona tiene una necesidad. Cada sujeto tiene una necesidad. Cuando un sujeto adquiere la necesidad de otro, aquí viene el conflicto. ¿Por qué hablo de conflicto y controversia? Hace minutos lo hablé. La sociedad, vuelvo a repetir, porque esto es un fenómeno casi matemático para poder hablar de teleología de proceso. Y si ustedes saben la teleología y naturaleza del proceso,
les aseguro que ustedes van a ver un proceso de alimentos, van a verlo igual que un proceso de lavado de activos. Ustedes van a verlo igual porque saben cuál es la naturaleza instrumental dentro de un proceso. Y obviamente arbitraje que se basa por una ley y un convenio internacional también lo van a ver en realidad en Supra. Lo demás son puro articulado. Yo aseguro eso porque es de esa manera, no quisiera ser impositivo, pero de esa manera me enseñaron a mí y yo quisiera transmitirlo a ustedes porque creo que a la promoción mía nos ha ido bien con ese método y bueno, procesalistas actualmente que están invictos con ese método, así que los explicaré. La sociedad crea necesidades. Las necesidades las adquieren los individuos. Estos individuos quieren una necesidad que pero ¿qué pasa cuando dos individuos están en discordancia sobre una misma necesidad? Por ejemplo, yo necesito vivir en un departamento. Sí, pero yo necesito que me pagues esta cantidad. Sí, pero yo no tengo esta cantidad para pagarte. No me puedes subir la renta. ¿Qué pasa cuando una situación de hecho entre dos personas caen en colisión? Eso para la doctrina procesalista se llama el conflicto intersubjetivo de intereses. Cuando existe conflicto intersubjetivo de intereses es cuando las personas empiezan a tener un desacuerdo respecto a una satisfacción de necesidad. Entonces, cuando se quebranta esta insatisfacción por ambas partes, se entiende de que alguien tiene que tener la razón. El sujeto que pretende, oye, págame, y el sujeto que resiste, oye, no te puedo pagar tanto. El pretentor y el resistor. Eso viene dentro de los alcances marco del conflicto. ¿Por qué hablo de conflicto? Porque muchos llaman incluso mecanismos alternativos de conflictos. El conflicto es lo que pasa el día a día. La controversia es diferente. La controversia es cuando ya llegas a aspectos más formales. La controversia es cuando ya llegas a una institución y resuelves a través de un tercero heterocompositivo que va a resolver tu problema. Ojo, los problemas para la ley peruana, al menos, se resuelven por un tercero imparcial que resuelva la situación jurídica. Eso se llama heterocomposición. ¿Lo puedo resolver yo mismo? Puede ser. Hay un mecanismo externo llamado la transacción extrajudicial en el cual dos partes se ponen de acuerdo y transan, porque eso se llama transacción, pero en los casos formales lo que hacer es dar un tercero, van a dar a un tercero que resuelve la situación jurídica para ver quién es sujeto titular de derechos. Ese tercero compositivo puede ser tres. Puede ser el juez, puede ser árbitro o puede ser el tribunal militar. Porque según la Constitución existen tres tipos de sujetos que van a resolver las cosas. Y el conciliador, no, el conciliador es un sugiriente de la situación, pero él no tiene una decisión vinculante como la tiene el juez o como la tiene el árbitro o como la tiene un tribunal militar. Punto. Así se van a determinar. ¿Y en qué se diferencia un juez de un conciliador, un juez de los demás sujetos de hecho y derecho? Porque estos jueces son autoridades máximas, parte de incluso de un poder político, según naturaleza constitucionalista, ¿no? Desde la época de Rousseau y Montesquieu, que hablan de tres poderes. El poder judicial, a través de sus jueces, es el que va a resolver. Jueces, árbitros o tribunos militares. ¿Estos qué atribuciones tienen? Tienen el notio, vocatio, coertio, executio. Este notio, vocatio, coertio, executio son naturalezas en latín que habla sobre el juez conoce la causa, tiene la vocación para resolver la causa, tiene la coerción para obligar la ejecutabilidad de la ley y tiene la labor de ejecución.
una función que ningún otro ciudadano en el país tiene. El poder judicial, a diferencia de otros poderes, sí lo tiene. Por eso ustedes pueden ver que el Congreso demanda una municipalidad o la municipalidad demanda un congresista y el que resuelve en última instancia es el Poder Judicial. Por eso ustedes ven ustedes ven políticamente que procesan a lo del JNE y el JNE es el juez constitucional de Lima que resuelva. Por eso ven que se lanzan contra la Fiscalía de la Nación y ven que la Fiscalía de la Nación interpone un amparo para que un juez conozca la causa. Porque la atribución que tiene el tercero heterocompositivo no la tienen en ningún lugar del país o puede ser el mundo. No la tienen ni el presidente, me atrevo a decir. Entonces, ya sabiendo la naturaleza jurídica, jurisdiccional del tercero heterocompositivo, pasemos al otro tipo de justicia, que hablar del juez es hablar de un árbitro. ¿Son iguales? Según la doctrina constitucional, deberían ser iguales. Sin embargo, en la ley de arbitraje dice, no son tan iguales, tienen que, para que validen una decisión arbitral, tienen que hacer una validación judicial o el Poder Judicial puede revisar al árbitro a ver qué hace. Puede revisar su decisión. Lo cual es un poco grave porque rompes algún esquema, algún tipo de esquema, pero sin embargo existe de que incluso los árbitros, al tener un poder igual que el juez revisa el árbitro, pero el árbitro no revisa al juez. Eso es lo que sucede y eso es al menos el pequeño lugar en el mundo que tiene el arbitraje respecto a la emisión de sus decisiones. Entonces, veamos. Teniendo un caso de incumplimiento contractual, nosotros, ¿qué hacemos? Se supone que esto es un mundo de arbitraje, ¿no? Vamos a demandar al árbitro. Este árbitro conoce la causa, emplaza a las partes, convoca una audiencia. Ambas partes son las que exponen sus argumentos para ver quién goza del derecho. Tú por qué incumpliste y tú por qué quieres resolver el contrato. Son preguntas metodológicas que hay que hacerse respecto a caso de incumplimiento contractual. Pero eso lo debe conocer el árbitro. A diferencia de un juez que emite una sentencia, este árbitro interpone un laudo arbitral que tiene una decisión que el papel obviamente va a tener naturaleza firme. Pero la estructura de un proceso arbitral es la misma estructura que tiene un proceso civil. Ojo. Obviamente que ahora para querer diferenciarse de la justicia jurisdiccional judicial, eh, ya no demandas, sino solicitudes, memoriales, informes orales, ya no es audiencia de conciliación o alegato, pero la estructura es la misma. Incluso hay audiencias de interrogatorio, contrainterrogatorio, audiencia de excepciones, entre otro tipo de cosas. Entonces, el arbitraje tiene viene a ser como el hermano de la justicia judicial, ¿no? Iba a ser una broma, pero muchos de nosotros tenemos padres separados y quizás nuestros padres tienen otras familias, así que, bueno, yo creo que entendieron mi comparación. Entonces, eso sucede con el arbitraje. No vamos a la justicia arbitral, que el arbitraje, al menos en Perú, nació a través de un modelo internacional del 1996, si mal no me equivoco, el modelo UNCITRAL. Pero ustedes tienen una ventaja de aprender arbitraje en Perú. Porque el que sabe arbitraje en Perú, o al menos el que sabe en proceso, en puridad en Perú, puede saber arbitraje en otros países, de hecho. Porque Perú tiene el mejor modelo arbitral a nivel región al menos, ¿no? O al menos lo tenía, hasta que algunos centros ya se están desarrollando después de varios casos interesantes. Y hay obviamente materias en arbitraje, incluso arbitraje deportivos. Los arbitrajes que se determinan ahora precedentes arbitrales se basan mucho en los pronunciamientos de Corte Suprema. Si me da la oportunidad, yo tengo un material que dictamos en alguna universidad sobre la ley de arbitraje. Son como 200 diapositivas. La voy a compartir. Voy a compartir pronunciamientos supremos
vean qué opina la Corte Suprema, porque eso de otra manera supedita psicológicamente, ya que toda decisión del árbitro es susceptible a pasar por revisión judicial. Así que lo que opina la Corte Suprema siempre sirve a niveles sustantivos o a niveles procesales, porque también tienen conmigo interesante respecto a aspectos de procesalismo. Interesante. Es interesante, pero la estructura es casi la misma, pero tienen que aprender mucha técnica procesal. Si hay un taller integrador, de verdad me gustaría mucho desarrollarlo, ¿no? Con ustedes. Sería muy bueno. Ahora bien, ahora bien. ah, eh, Carlos Sandoval, ay, perdónenme que he estado hablando por mí mismo, pero tengo consultas de Angie Guamán, Carlos Sandoval y otra vez de la doctora Angie. Bueno, Angie dice que se requiere solo el consentimiento para el perfeccionamiento del contrato. Sí. De hecho, sí, aunque ustedes no lo crean, el Código Civil, vuelvo a repetirlo, el 1351 te dice, ¿no? El contrato se perfecciona por la manifestación de voluntad. O sea, es más, ¿no? Es más, podríamos hacer un contrato así en lápiz y papel o muchos casos en los cuales se han firmado hojas en blanco y eso ha servido para poder hacer muchas acciones maliciosas, ¿no? Han habido muchos casos así, pero para un criterio científico del contrato, el perfeccionamiento simplemente se da por la manifestación de voluntad. Lo demás, el por escrito, firmado, sellado, dateado, fecha cierta, son aspectos formales, no lo olviden. Pero lo único que se puede determinar siempre es la manifestación de voluntad. Carlos Sandoval, imagino que este es una, al ejemplo que di sobre yo cuando le incumplí a Bill Lawyer. De acudir a solo una de las clases se daría una vulneración al principio de integridad de pago. Sí, es un subprincipio, de hecho, es un subprincipio integrador respecto a de las relaciones jurídico-patrimoniales. Sí, sí existe. Nos sería de gran ayuda, sí, Angie, lo voy a compartir para todos. ¿Considera que las conciliaciones no dan fruto en el país y por eso se van enfrente a juicio de arbitraje? Las conciliaciones sí sirven en realidad. Lo que no sirve es el funcionamiento del ser humano. Ustedes sabían, por estadística, que el ciudadano peruano es el ciudadano más conflictivo de la región. No, el peruano no es tan noble y el litigante peruano es menos. Incluso hubo un pronunciamiento escandaloso en el cual un magistrado del TC insultaba al abogado peruano que era artimañoso o algo por el estilo. Pero las conciliaciones sí sirven, deberían servir porque las conciliaciones son creadas para nosotros determinar algún cierto aspecto de cultura de paz. Debería ser así, debería considerarse así. Sin embargo, no sucede. Lamentablemente no sucede y no existe esa cultura de paz que se ansía cuando se creó la ley de conciliación. Pero actualmente tiene que haber conciliación sí o sí, porque el Código Procesal Civil regula que para la admisión, según el artículo 424 y siguiente del Código Procesal Civil, te dice que la conciliación es una vía previa y tiene que agotarse la vía previa. Actualmente es visto, es visto como una vía previa o una vía formal antes de ir a juicio, pero las conciliaciones sí sirven. Lo que no sirve es la actitud con la cual lo tomamos. Cuando sea una sociedad mejor algún día, van a salir muchas las conciliaciones, ¿no? Y porque todo se arregla mucho mejor negociando. De hecho, es mejor un mal juez que un mal es mejor un mal negocio que un mal juez, dicen muchos, ¿no? ¿Y se puede dar un contrato mediante correo electrónico y firmas digitales? Sí, sí se puede dar, pero recuerde, señor, doctora Alejandra Paza, recuerde mucho que se tiene que demostrar la manifestación de voluntad. El correo electrónico, ¿qué demuestra? Que existió un contrato, pero el correo electrónico no muestra quién mandó el contrato. Entonces, eso es metodología de la prueba incluso. Está bien, ¿existe un contrato? Sí. ¿Es en mi firma digital? Sí. Yo lo mandé indeterminable. Entonces, metodológicamente,
Nosotros tenemos que seguir una hilación metodológica, pero más o menos es así, amigos míos. ¿Alguna otra pregunta para culminar con la fase final de la materia? Para el doctor Salas, un formato hot material que se refiere cuando se nombró el arbitraje de derecho. ¿Qué? El arbitraje de derecho deportivo sí lo da obviamente que el Tribunal Máximo de Derecho Deportivo es el TAS, ¿no? El que ve tenis, básquetbol, pero es más conocido por fútbol, ¿no? Y en Perú se hizo conocido, muy conocido cuando José Pablo Guerrero López, bueno, el actual jugador de Lavallejo, acudió al TAS, ¿no? Para determinar probatoriamente si es que existió de una otra manera droga o no, pero al final recibió una cautelar, o sea, hubo unas huelgas, pero bueno, es en fin, pero arbitraje deportivo, sí, sí existen laudos interesantes. El otro laudo que se fue al TAS últimamente fue cuando Cristian Cueva perdió al en Corinthians y tiene que pagar actualmente $4 millones. Sí existen arbitrajes deportivos. Eh, en Perú existe un manual de derecho deportivo del doctor Barci Rospigliosi. Por ahí creo que lo tengo. Lo voy a también facilitar todo lo que la institución me permita. Sí, ahora, bien. Entonces, ya habiendo hablado del arbitraje y la estructura, hablaremos sobre el modelo industrial, que es un modelo que siempre protege al inversionista, ojo. Ojo, siempre es un modelo que siempre va a proteger, al inversionista. Existe la Convención de Ciencias Extranjeras, la Convención de Nueva York, el 58, ¿no? Pero vamos más allá de eso, vamos a poder, por ahí me dijeron que teníamos que desarrollar el reglamento de la Cámara de Comercio de Arequipa, pero, eh, pero para saber esto ya hemos desarrollado la estructura, una aplicación de reglamento y obviamente que para llegar a un arbitraje tenemos que llegar a un convenio arbitral, ¿no? Creo que en una de las cláusulas. Ojo, para llegar al arbitraje, lo olvidaba, amigos. Eh, Casi lo olvido, como dice Mickey Mouse. Eh, para llegar a un arbitraje tiene que haber un convenio arbitral, ¿ah? ¿Y qué es el convenio arbitral? Es una cláusula que hay dentro del contrato que ambas partes se someten a una jurisdicción. O sea, hay una cláusula que dice, no, no, las partes se someten a la justicia y jueces de Lima. Pero en este caso, tendría que poner, ¿no? Las partes se someten a la jurisdicción arbitral de la Cámara de Comercio de Lima, Trujillo, Arequipa, Centro de Conciliación Juanito o Centro de Arbitraje Juanito, entre otros, ¿no? Para que exista un arbitraje, tiene que existir un convenio arbitral, ¿no? Y la norma por el cual se van a ceñir, ¿no? Incluso, de repente, tengo aquí un problema con la institución Bill Lawyer, pero yo, mi viveza, porque soy peruano y por eso soy vivo, pongo convenio arbitral donde especifico, ¿no? Que me va a resolver la Cámara de Comercio de Huaura, donde soy árbitro, y se va a tener que resolver respecto con las leyes de la legislación de tal país donde yo he estudiado y conozco ese cuerpo normativo, donde la carga de la prueba no la tiene el demandante, sino el demandado. Entonces, tiene mucho que ver, incluso, ¿ah? Incluso, por ejemplo, si ustedes quieren ir, por ejemplo, a la Cámara de Londres, es un ejemplo que en alguna oportunidad pude revisarlo, las partes se metieron a esto, la otra parte dijo, no hay ningún problema si firmo la Cámara de Comercio de Londres, pero ¿qué? Si era normativa de Londres, decía que la carga de la prueba la tenía el acusado. O sea, yo decía, no, sí, ese tipo no me pagó, que A, B, C, D, E.
y cuando en realidad le había dado un par de maletas con billetes, pero no podía probarlo. Entonces el señor dijo, ¿no? Sí, el que no te haya pagado, tú lo tienes que demostrar. Y la Cámara de Londres le dijo, no, 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 señor, ¿qué está pasando? La carga de la prueba, nuestra ley, que usted ha firmado, que se aplica a nuestra ley, dice que usted tiene carga de la prueba. Usted ahora acredite que no ha pagado. Entonces, señores, ustedes tienen que tener mucho cuidado con el convenio arbitral y si van a determinar algún tipo de cámara, algún tipo de ley, lean primero el reglamento. Eso es lo único que les puedo recomendar, ¿no? La hora nos ha ido rápido. Me hubiera gustado quedarme más, pero el tiempo apremia y bueno, tengo que irme a cocinar, señores. Así que ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por todos los participantes que han estado atentos. Ninguno se ha ido y estoy muy feliz, ¿no? Espero que en alguna oportunidad nos junten otra vez y si podemos hacer una demanda o si tienen que tener algún tipo de esquema, encantado de poder ayudarles, ¿no? Voy a facilitarle mi diapositivas. En mi diapositiva se encuentra mi correo donde ustedes me pueden escribir y muy agradecido. Muchas gracias, Nicole, gracias, Diego, gracias, Andrea, Angie y todos los que han estado presentes, ¿no? Encantado con todos ustedes. Muchas gracias por atenderme y sus preguntas, ¿no? Un fuerte abrazo a todos. Tengan un buen sábado. Cuídense. Gracias. Gracias con todos. Muy bien, estimado doctor, muchísimas gracias. Le extendemos nuestra total gratitud por su participación. Queridos participantes, con esto ya hemos finalizado las sesiones de hoy. Que tengan muy buenas tardes y un buen fin de semana.